Estamos de regreso con más. Qué bueno es hablar de teología fuera del aire. Wow, oh sí. Bueno, señores, vamos a continuar con más en el Gobierno de la Mañana de hoy, Z101. Hoy estamos iniciando el mes de noviembre, un año que va rapidísimo en este día viernes, muchos temas. Ha sido un año, cuando nos ponemos a pensar, de muchos acontecimientos. Creo que era Churchill que decía que los Balcanes tenían problemas porque generaban más historia de la que podían digerir. Yo creo que este ha sido un año de cierta indigestión, ¿no? De acontecimientos electorales, políticos, reformas, las que han llegado a buen punto, las que no. Definitivamente que esto es muy importante para nosotros presentar a nuestra invitada de hoy. Regresa a nuestra cabina después de unos meses que no habíamos tenido la presencia de una estudiosa de la conducta de la sociedad, sobre todo en términos políticos y en todo lo que tiene que ver alrededor de los partidos, alrededor de la actividad política como tal, no solo desde las instituciones, sino también de los partidos que aspiran al poder. Y en el momento que vivimos, que si nos ponemos a pensarlo, es un momento de una transformación importante de cada una de las fuerzas políticas y de la sociedad dominicana. Rosario Espinal está con nosotros, es un nombre, es un rostro que el pueblo dominicano se ha acostumbrado a escuchar, a ver, a darle seguimiento a sus declaraciones, a sus análisis, a sus escritos también en los diferentes medios del país. Bienvenida al Gobierno de la Mañana y la Z101. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Qué bien. Vámonos, Rosendo. Rosario, el Partido de la Liberación Dominicana acaba de concluir su congreso para reestructurarse, para renovarse. ¿Cuál es la lectura que le da usted a los resultados del proceso? Sí, bueno, tenía que hacer su proceso de congreso. El punto está en que, aunque han elegido nuevas personas para el comité político, comité central, mientras la presidencia está en manos de Danilo Medina, pues no se genera un impacto, digamos, de cambio. No porque cambiar una persona generalmente trae cambio institucional, pero hay cambios simbólicos que a veces hay que producir y que podrían entonces posteriormente traer otros cambios. Entonces, en ese sentido, el PLD está un tanto atascado porque, digamos, el discurso dominante fuera del PLD es que lo que ocurra en el PLD es porque lo hizo Danilo o lo mandó a hacer Danilo. Entonces, mientras el PLD no logre ir diluyendo ese argumento que está fuera del PLD, bueno, y dentro también, en cierto sentido, le da trabajo enviar una señal de renovación, que solo el tiempo dirá si se produce o no. Eso por un lado. Por otro lado, el problema a mediano plazo del PLD es identificar una figura con potencial electoral, porque los partidos necesitan, los partidos principales de un sistema político tienen que proyectar la posibilidad de ganar elecciones. Entonces, previo a ganar unas elecciones, tienen que proyectar un liderazgo que la sociedad diga, aquí hay un potencial para poder ir aglutinando apoyos. Entonces, independientemente de que el presidente sea Danilo Medina u otra persona, ya sabemos que va a ser Danilo Medina, pero independientemente de eso que dije primero, digamos que el problema crucial del PLD es identificar una candidatura. No es que lo tienen que hacer esta semana ni la que viene, pero no pueden tampoco esperar muchísimo tiempo, porque tienen enfrente y en contra a un partido en el gobierno, al PRM, donde hay muchos aspirantes, y ellos pasarán por su proceso difícil. No me voy a referir a eso ahora porque la pregunta es sobre el PLD. Y tiene por otro lado a la Fuerza del Pueblo, donde hay prácticamente una candidatura presidencial fija. Entonces, la Fuerza del Pueblo no tiene que resolver el problema de candidatura presidencial, para bien o para mal. Entonces, el PLD tiene que trabajar en eso. Entonces, en cómo ir ubicando liderazgo, cómo ir estableciendo nuevas vocerías públicas,
cómo ir consolidando nuevas vocerías públicas, de manera que el comité político que se está conformando, que se acaba de conformar, proyecte un nivel, si no igual, por lo menos parecido de fortaleza a lo que fue el comité político del pasado. Entonces, así es como yo veo la situación en el PLD, que mientras ellos no logren identificar una candidatura con un real potencial de atraer votantes, les va a dar trabajo realmente volver a despegar. Ahí está su tarea fundamental. Rosario, tú eres socióloga. A veces la gente se interesa mucho en tu parte de análisis político, pero tú eres socióloga. ¿Y cómo tú ves? Yo veo, y quería ver si tú lo veías así, como que el gobierno se genera demasiado ruido. Yo le he llamado priapismo gubernamental. No sale de un lío, mete otro, y como que no se está ocupando de tranquilizar para gobernar. Tú ves que el gobierno está entendiendo que tiene que gobernar más que, no sé, yo me siento como agitada, en perenne agitación. Veo yo esa situación. Sí. Yo creo que lo que le pasa al gobierno es que a falta de grandes temas, los pequeños ocupan un gran espacio. Y este es un gobierno que está comenzando. O sea, tiene 2 o 3 meses apenas. Y no está claro qué es lo que va a hacer en todo este tiempo. Me explico. El primer periodo de gobierno del PRM se agotó en la pandemia, o sea, lo fue el manejo de la pandemia, y eso, entre la luna de miel natural, que la oposición quedó en el suelo, que la pandemia era lo que afectaba a todo el mundo y que se esperaba que el gobierno manejara la pandemia, en eso se fueron 2 años prácticamente. Y los segundos 2 años fueron básicamente enfocados en la reelección, de manera explícita o implícita, pero realmente todo el accionar del gobierno y toda la excesiva actividad, o no les voy a llamar excesiva, todo el activismo del presidente tenía mucho que ver con el proceso de reelección y las acciones propias que podía hacer el gobierno. Entonces, ahora viene el segundo periodo, no hay pandemia ya. Ahí están todos los problemas, iguales o peores que los que han existido siempre en el país. Entonces, no hay una clara, el pueblo no tiene una clara idea y el gobierno parece ser que tampoco, de cómo va a navegar estos 4 años, porque falta tiempo para montarse en una campaña presidencial. El PRM tiene antes que pasar por un proceso de selección de candidatura. Eso en este país siempre es complejo para cualquier partido, pero tiene más o menos 2 años donde el gobierno tiene que hacer cosas. ¿Qué cosas va a hacer el gobierno? Porque en el primer periodo es lo que yo llamo, escribí un artículo hace varias semanas que lo titulé El Estado Clientelar Asistencial Ampliado. Más impuestos, fue con relación al tema de la reforma fiscal. El PRM amplió la empleomanía pública, era parte de la ampliación clientelar del Estado. No es porque el Estado es más eficiente hoy que cuando tenía 100,000 empleados menos. Entonces amplió la empleomanía pública, amplió el programa Supérate, que es subsidio directo a los sectores de menores ingresos, todas las tarjetas, aumentó la cantidad, aumentó el número de tarjetas, aumentó la cantidad de las tarjetas. Entonces todo eso es ampliación. Pensiones, todo ese estado clientelar asistencial que se ha venido gestando en el país después del 2004, porque realmente la estructuración de un estado clientelar asistencial, el Estado dominicano siempre ha sido clientelar en mayor o menor medida. Antes era fundamentalmente corrupto y un poco clientelar. Después siguió siendo esas 2 cosas. Y se ampliaron esas 2 cosas. Pero después del 2004 se estableció
el Estado asistencial, es decir, los programas de políticas públicas dirigidos a sectores específicos, con datos, con quiénes son los pobres, quiénes son los tales grupos, etcétera, etcétera. Entonces, el PRM en sus primeros 4 años, como llega al poder en el combate a la corrupción, y ese es el tema, trata de controlar ese aspecto de los 3. No que no haya habido escándalo, pero trata de controlar ese aspecto, porque es muy difícil para un Estado hacer las 3 cosas: la corrupción, el clientelismo y el asistencialismo. Entonces, como eso es tan costoso hacer las 3 cosas, trató de controlar una, pero aumentó las otras 2. Eso tiene un costo económico. Pudo tomar muchos préstamos durante la pandemia, porque realmente se entendía que durante la pandemia y pospandemia pues había que tomar prestado y no se creaban mayores problemas. Además, la economía dominicana ha estado estable en términos macroeconómicos, eso le permitía acceso a financiamiento. Ahora el problema está en que no se puede seguir el nivel de endeudamiento que había en el primer periodo. El gobierno presentó una reforma fiscal que retiró inmediatamente. O sea que por ahí no le va a entrar dinero. No se sabe qué van a hacer con la reforma fiscal. Entonces, ¿de dónde va a buscar el gobierno? El gobierno solo tiene 3 formas de buscar dinero. O reduce de un lado, por ejemplo, de la administración pública, porque han aumentado los gastos corrientes para invertir en infraestructura, porque la gente espera que el gobierno comience a hacer grandes obras de infraestructura o que se vea o de algo. Entonces, puede transferir fondos de un lado para otro en función de lo que considere debe hacer. Puede aumentar impuestos, lo cual ahora con el retiro de la reforma fiscal, no sé qué es lo que van a hacer, o puede seguir endeudándose. Y los 3 caminos son difíciles. ¿Cuál es que va a escoger el gobierno? Entonces, en esa situación hay una especie de estancamiento gubernamental. La reforma constitucional ya se hizo. Y si salen a hacer una encuesta en el pueblo dominicano, probablemente la inmensa mayoría de la gente ni se enteró de que hicieron una reforma fiscal, ni sabe de qué se trató, constitucional. Ni sabe de qué se trató. Entonces no es una reforma de impacto, no es una reforma que la gente asuma y diga hicieron algo importante. Entonces la reforma constitucional en ese sentido pasa un tanto sin penas ni glorias, independientemente de que se diga que tiene esto bueno, que tiene esto malo, lo que fuera. Entonces retira la reforma fiscal, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer el gobierno? Entonces hay como un impasse. En ese punto yo he observado que el gobierno cada vez que cae sobre un tema, sobrepone otro tema, y estamos viendo una especie como de escalones de sobreposición de temas para ir manejando el tema del posicionamiento, sobre todo más que del gobierno del presidente. El propio director de comunicaciones, Homero, justificó el retiro de la reforma porque las mediciones que se hacían era de que tanto la popularidad del presidente como del partido de gobierno venían en picada libre. Se puede gobernar sobre la base de las expectativas que se causa alrededor del pueblo en función de medidas que tal vez sean necesarias, pero que tenemos que retirarla porque voy en picada libre, un nivel de popularidad. ¿Cómo se puede gobernar efectivamente así? No, como yo dije, son 4 años casi hacia adelante. Entonces, miren, en política siempre va a haber el tema de hoy y el que viene dentro de 2 días para que tumbe el de hoy, y así sucesivamente. Eso es normal en la política. El problema no es ese siquiera. El problema es cuál va a ser el enfoque del gobierno en términos de los grandes proyectos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿Se va a dedicar a reformar la educación? ¿Se va a dedicar a reformar el sistema de salud? ¿Se va a dedicar a hacer grandes obras de infraestructura? No sé, tal vez ustedes saben, yo no lo tengo claro, yo no me he dado cuenta exactamente de por dónde es que va el gobierno, porque el gobierno tiene que decirle al pueblo, bueno, puede no decirle y seguir así como estamos, que un día fue que si a alguien lo nombraron en 2 posiciones, que si mañana fue tal cosa, y vamos de un tema en tema, pero son temas relativamente triviales, o sea, no son los grandes temas en torno a los cuales se gobierna, y ahí es donde yo veo que hay un vacío, porque un gobierno puede decir, miren, yo no voy a hacer grandes obras de infraestructura, perfecto,
yo me voy a dedicar a reformar el sistema educativo, a que este sistema educativo en 4 años mejore sustancialmente. O yo me voy a dedicar a que en los próximos 4 años se vea una diferencia entre el sistema de salud que hay hoy, público, y el sistema de salud que habrá en 4 años. O lo que fuera, pero se necesita una claridad. Todas esas reformas de las que habla el presidente, muchas de ellas son reformas de papeles, o sea, son reformas de poco impacto en la sociedad dominicana. Entonces, tiene que pensar en reformas que sean de impacto, porque el gobierno tiene una ventaja: la oposición está dividida y bastante debilitada, y sobre todo dividida, porque si la oposición no estuviera, si el PLDismo no estuviera dividido, otro gallo cantara, pero como el PLDismo está dividido, es fácil para el gobierno sostenerse con cualquier cosa, prácticamente. Pero para el sistema político eso no es bueno, porque si la oposición está dividida y por tanto debilitada, y el gobierno no proyecta que tiene una visión de país y hacia dónde quiere llevar el país, entonces se van produciendo unos vacíos. Ya lo estamos viendo en abstención electoral. Ya no es solo la pandemia del 20, en el 24 se repitió un 46% de abstención electoral, o sea, un 15, un 16 más que lo normal. Entonces lo estamos viendo por ahí. Mientras sea abstención electoral, no se crean muchos problemas, pero nadie tiene garantía de qué puede pasar si se produce un debilitamiento del gobierno, porque el PLD gobernó 16 años consecutivos, pero su crisis se presentó al final. El PLD logró mantener durante la mayor parte de esos 16 años, fue capaz de crear una sensación en la sociedad dominicana a partir de diversas obras de que tenía un proyecto político y de desarrollo, estuviese la gente de acuerdo o no. Pero el PRM al día de hoy todavía no proyecta no proyecta eso, y está gobernando con recursos más limitados, porque la deuda es más grande, porque los impuestos ya la gente paga bastante. Es un ITEVI de 18%. Entonces, tú no le puedes cargar. ¿A quién le vas a cargar? ¿A la clase media? La clase media tiene encima un proceso, y el pueblo en general, un proceso inflacionario del 2022-2023 que lo tiene encima y lo ha asumido con estoicismo, porque aquí no hubo protesta, aquí hubo reelección. Hay países donde no se han reelecto los gobiernos, producto de todo eso. Entonces la clase media y los pobres aquí llevan la inflación que se produjo en el 2022-2023, que no le creó problemas al PRM por la situación, porque era un gobierno nuevo, porque la oposición estaba en el suelo, etcétera. Pero eso lo lleva la gente en su bolsillo. Entonces, si tú a la gente que ya está pagando altos impuestos y que lleva una inflación encima, le pone más impuestos, no hay ni que hacer encuestas para saber que eso va a tener un impacto muy negativo en el gobierno. Rosario, la gente habla de la soledad del poder, de que el presidente ya promulgó una constitución que no le permite llegar, y que bueno, que después hay una desbandada. Ese es como el escenario que muchos pintan, pero esa desbandada es un tema político que no necesariamente tiene que bajar a la población. ¿Cómo puede, por ejemplo, el gobierno del presidente Luis Abinader distanciar esa campaña a destiempo que ya tiene su partido político rumbo al 28, la estabilidad del gobierno, y mantenerse como, bueno, yo soy el presidente y la soledad del poder no tiene por qué afectar mi gobierno o la ejecución de mi gobierno? ¿Cómo lo podría hacer Luis Abinader? Bueno, por un lado, en la República Dominicana hay que acostumbrarse a que esa llamada soledad del poder es una realidad en un sistema político donde no hay una segunda reelección, ¿verdad? Entonces, acostumbrémonos a eso. Y eso es bueno que nos acostumbremos. Muy bueno. Eso aparte, sí es verdad, hay una realidad de que ya tú estás en tu segundo periodo y te vas. Precisamente por eso, la manera que tiene un gobierno, o que tiene un presidente específicamente, para
poder gobernar con efectividad en un segundo periodo donde hay mucha gente en su propio partido, olvidémonos de la oposición, donde hay mucha gente en su propio partido que ya quiere ir ascendiendo para ganar una candidatura. Y lo que el gobierno tiene que hacer, el presidente en específico, es precisamente tener un plan, o sea, tener un plan de acción adecuado, porque es el plan de acción que le da fortaleza a ese presidente que se va a ir en 4 años, que le da fortaleza al partido que está en el gobierno, a su partido, y que entonces crea las bases para que haya una competencia dentro de los candidatos con un presidente que mantenga algún nivel, o sea, importante, vamos a decir, de apoyo popular. Un presidente, aunque sabe que no se va a repostular, tiene que buscar en su segundo mandato la posibilidad de mantener aprobación, porque si no, se lo tragan vivo dentro de su partido y desde fuera de su partido. Sí, Rosario, uno siente que hay una gran crispación, sobre todo logró su mayor pico con la presentación de la reforma fiscal, a tal punto que el presidente decidió retirarla. Pero por igual, a los pocos días toman la decisión de designar a Carlos Pimentel en una posición, y aunque muchos otros solapamientos, bueno, esto también generó un ataque frontal en contra del gobierno y al presidente Luis Abinader. En ese sentido, uno siente que las cosas han cambiado, que el panorama es distinto y se tiene el reto de un relevo generacional dentro del PRM. Quisiera que si proyectaras un poco en tu análisis estas circunstancias, por qué se producen, por qué se dan, y la otra, si será el PRM, conforme a tu experiencia, capaz de hacer un relevo efectivo y generar una figura que pueda ser exitosa en el proceso electoral del 2028. Mira, a mí, cuando yo vi que presentaron, bueno, la semana antes, menos de una semana antes de que presentaran la reforma fiscal, yo escribí un artículo que lo titulé Tanto cacarear la reforma fiscal, donde yo planteaba que aquí van a hacer reforma fiscal cuando al gobierno no le quede de otra. Eso fue antes, el miércoles antes de ese lunes, donde en la semanal presentaron el proyecto de reforma. Cuando lo presentan, yo dije, wow, se llevan muchas cosas de encuentro aquí, o sea, subsidios, y además introducen impuestos fuertes para los sectores populares, capas medias. Digo, qué extraño. Y mi conclusión inmediata fue, eso no lo van a aprobar. Entonces yo pienso que fue un ritual para decir, lo presentamos, no lo aprobaron, lo retiramos. Sé que esta opinión no gusta mucho, pero es mi opinión. Entonces, después de ese ejercicio... Es decir, que no había una intención real del gobierno de que se aprobara. Esa es mi opinión, okay. Sí. Yo no creo. Porque un gobierno que tiene una intención real de apoyar una reforma fiscal, que nunca a la gente le gusta, pues nadie quiere pagar más impuestos. Un gobierno que realmente quiere aprobar una reforma fiscal, antes de presentarla, se reúne con sectores claves para tener el apoyo de una parte, porque no va a tener el apoyo de todo el mundo. Se reúne para tener el apoyo de una parte, por lo menos de los afectados o de los potenciales afectados. Punto 1. Y segundo, hace una reforma fiscal que sea más, digamos, menos desfavorable. No presenta un proyecto de reforma fiscal tan abarcador, que quitaba tantos subsidios, que imponía tantos impuestos y que elevaba impuestos y que le ponía impuesto a todo. O sea, la extensión de la base del ITEVIS, de la que aquí tanto se habla y de que los economistas hablan, es un error. No importa si los economistas la justifican, si inventan teorías de por qué sí, eso es ponerle impuesto a los productos básicos del consumo de la sociedad dominicana es terrible. El que inventa con el salami, inventa con la salud del pueblo. Entonces, la expansión del ITEVIS es una mala idea. ¿Qué pasa? Que el gobierno tiene muchas limitaciones a ver dónde que va a poner los impuestos. Es cierto, en términos de los impuestos a la sociedad. Y en términos de los impuestos al sector productivo también está muy limitado. No tengo tiempo quizás de entrar en todo eso ahora, pero en ese contexto de limitaciones de recaudación, porque además hay una evasión inmensa.
Oye, poner más impuestos cuando hay una evasión inmensa es otro problema. Entonces, si tú quieres poner más impuestos, tú tenías que pensar en cómo hacerlo de manera que afectara lo menos posible a la gente, que la gente viera que era algo necesario, aunque un trago amargo, y muy específico en algunos puntos. No, presentaron una propuesta que afectaba a muchos sectores y por tanto la reacción de todo el mundo iba a ser de rechazo. Fue en contra y de rechazo. El punto está, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno ahora? Ok, puede decir, presentamos la propuesta, no la aceptaron, ¿y ahora qué? Bueno, el pueblo no es quien tiene que resolver ese problema, ni tampoco la oposición. Porque hoy escucho que dicen, bueno, a la oposición que proponga. No, el gobierno está para gobernar. Para eso. Ahora, dentro del gobierno, dentro del proceso de gobernar, claro, tiene que consultar a la sociedad, a la oposición si quiere, porque realmente el gobierno tiene mayoría para aprobar las cosas. Entonces, el gobierno es quien gobierna y el gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Relevo en el PRM? El relevo en el PRM. Bueno, el relevo en el PRM no es predecible. El relevo en el PRM es un proceso que se va a ir desarrollando, que ellos tendrán que ir, cada quien irá sacando su cabeza y se irá viendo quiénes tienen más fuerza. Ahí hay distintos grupos detrás de cada uno de los aspirantes. Lo que más le conviene al PRM es que no surjan 15, sino que surjan 3, 4 personas, porque mientras más surgen, más se fragmenta, conflictiva es la contienda interna. Entonces al PRM le conviene que ellos mismos entiendan que unos pocos es mejor a demasiados. Y a eso hay que darle tiempo. Ningún partido político, lamentablemente, en la República Dominicana ha pasado con buena nota el problema de la sucesión presidencial. El PLD lo aguantó y por eso gobernó 16 años, o sea, lo pudo aguantar ahí, en el forcejeo, la transición de Leonel a Danilo, pero fíjense que después se rompió la taza. Entonces aquí ningún partido político, lamentablemente, y estamos en un país de los poquitos de América Latina donde el sistema de partidos ha sobrevivido todos los vaivenes de estos últimos 45, 50 años. Rosario, un poco ahí mismo, tú has dicho que para que un partido gane o se mantenga en el poder, tienen que darse principalmente 3 variables fundamentales. La unidad del partido, que el partido esté unido, que la oposición esté dividida y que haya estabilidad macroeconómica. En este contexto en el que todo parece indicar que el gobierno se va a seguir endeudando y ya ha habido la alerta de algunos organismos internacionales que han llamado la atención en ese sentido de que si seguimos endeudándonos, pues pudiera ponerse en peligro, ¿verdad?, la estabilidad macroeconómica. El hecho de que en el PRM hayan tantos candidatos y quedaría lo de la división, la segunda variable, que la oposición está dividida. En ese contexto, ¿cómo tú ves el destino del PRM de cara al 28? Bueno, lo que al PRM más le conviene es no dividirse. Al PRM lo que le conviene es, aunque sea, todo proceso electoral es conflictivo, eso es normal, pero lo que al PRM le conviene es pasar un proceso de primarias, lo que sea que vayan a hacer. Ahora mismo hay 7 que aspiran y no han salido los otros. Como dije anteriormente, al PRM le conviene que no sean tantos los aspirantes, pues eso relaja demasiado también. La gente se cree que muchas cosas son democracia, que no son democracia. Tener 34 partidos registrados no es democracia. Tener 20 y no sé cuántos candidatos peleando entre ellos en un proceso de contienda interna
tampoco, en un país pequeño también. Entonces, realmente yo pienso que al PRM lo que le conviene es que los aspirantes que sepan que no tienen mucha probabilidad lo entiendan y se quiten de la contienda. Pero bueno, esa soy yo hablando, yo no le puedo decir a nadie que haga eso o no, pero eso es lo que más le conviene al PRM. Supongo que en la República Dominicana se diera lo siguiente, el peor panorama: oposición dividida, PRM dividido y en grandes conflictos, y por otro lado, inestabilidad macroeconómica. Ese sería un cuadro patético. O sea, realmente ese sería muy, muy negativo. Entonces, eso no es lo que deseamos. Lo ideal que sería. Lo ideal sería que el PRM se mantuviera unido después que pase por su proceso de primarias, que hubiese una unidad o por lo menos un partido en la oposición con fortaleza, con capacidad de competir. Uno de los dos. Uno de los dos. Que por lo menos tenga capacidad de competir con porque la sociedad dominicana del siglo XXI ha funcionado con un sistema de partido dominante. Esa es la modalidad que la sociedad dominicana, que el sistema político dominicano ha encontrado en un periodo en el cual los sistemas de partidos en otros países se han dinamitado. Entonces, por eso aquí todavía hay estabilidad política. ¿Por qué? Porque como no ocurrió el colapso del sistema de partidos, ha estado operando con un partido dominante, que fue el PLD del 2004 al 2020, y que ahora el PRM intenta replicar la experiencia del PLD. Rosario, para que no me vadas la pregunta, yo quiero, sí, con el poder que me confiere el gobierno de la mañana, juramentarte como asesora del presidente Luis Abinader y preguntarte, en tu papel de asesora, ¿qué tú le aconsejas al presidente Luis Abinader en este momento? Bueno, como yo la única asesoría que hago es hablar cuando me invitan por un micrófono. Pero yo te juramenté ahora. Sí, pero eso es todo ritual de que estoy en este momento frente a un micrófono, porque eso es todo. Yo todo lo que pienso lo digo o por un micrófono o en mis artículos y demás. Y el que quiera que coja, y el que no coja nada. Aconséjalo. Bueno, yo lo dije un tanto anteriormente, el presidente Abinader tiene que decidir en qué se concentra. Y la sociedad dominicana no está buscando reformas en papeles. La sociedad dominicana está buscando reformas que tengan un impacto positivo en su calidad de vida. Si el gobierno no tiene mucho dinero para hacer las grandes obras públicas que hizo el PLD, porque las condiciones económicas en términos de financiamiento público son más estrechas, entonces lo que el gobierno podría hacer es escoger áreas específicas de la administración pública, de los servicios públicos, y decir, miren, este país se va a concentrar, nos vamos a concentrar en estos próximos años en mejorar la calidad en este y este aspectos específicos donde ya hay dinero disponible, porque el Ministerio de Educación tiene dinero. Mucho cuarto. Al Ministerio de Salud Pública se le puede reenfocar un poco, pero el presidente tiene que decidir. No es hablar de 12 reformas, no es hablar de 12 reformas de papeles, es hablar de reformas que mejoren servicios públicos. Esa sería mi recomendación. Si no tienen dinero para seguir lo que ha sido el histórico dominicano de hacer obras, grandes obras de infraestructura. Gracias. Quedándonos con ese panorama político electoral de cara al 28, dos partidos le vamos a mencionar, usted si desea incluir otro partido, porque el PRM ha dicho una alta dirigente días atrás que República Dominicana está preparada para que una mujer le pueda gobernar. En ese orden, para citar con nombres, estaría el PRM en disposición de poder llevar en su boleta a una servidora que no es política, pero que sí tiene una valoración, dicen algunos expertos, como Raquel Peña, por ejemplo, y la Fuerza del Pueblo.
el presidente Fernández pudiera entregar a Omar Fernández para que presida y sea el candidato al 2028? ¿Te ve esas dos posibilidades? Bueno, sobre lo último, yo no me voy a meter en esa situación familiar. Que resuelvan ellos. Sobre lo otro, mira, si nos sentamos a esperar que se acabe el machismo para que una mujer sea presidenta, vamos a tener que esperar muchísimo tiempo. Entonces, no es una cuestión de si la sociedad está preparada o no. Es una cuestión de que la sociedad se prepare cuando se logre el momento de que una mujer que tenga posibilidad en un partido con posibilidad de ganar elecciones sea candidata. Entonces, eso es lo que diría yo en sentido general. En el PRM está el caso que tú decías de la vicepresidenta Raquel Peña, pero está también el caso de Carolina Mejía. O sea, las dos son mujeres. Sí, pero las otras dos tienen mayor potencial, digamos, presidencial, mayor posibilidad presidencial. Entonces, ahí hay dos mujeres que podrían ser candidatas. Entonces, no podemos esperar a que la sociedad se prepare, porque las sociedades nunca se preparan de antemano para nada. Las sociedades reaccionan en el momento en que hay que reaccionar. Y también llegar al poder a veces es una circunstancia. Isabel Perón fue la primera presidenta de América Latina en medio de una circunstancia, Violeta Chamorro en Nicaragua, y son sociedades que tienen todavía muchas cosas que mejorar. Kamala Harris es una mujer afrodescendiente y le tocó asumir una candidatura en 3 meses. En México, Claudia Sheinbaum. En México, Claudia Sheinbaum. Es un tema de más bien circunstancias. Miren, señores, quiero aprovechar a Rosario para hacerle la pregunta que muchas veces se hace, como antes cuando iban las mujeres a los programas, le preguntaban ¿qué piensa de la liberación femenina? ¿Qué opina Rosario de las condiciones actuales de cara a las formaciones políticas emergentes? Y lo digo porque da la impresión de que República Dominicana es el sistema de América Latina más difícil para que marcas electorales nuevas, recientes, puedan penetrar al gran público, a la gran preferencia del electorado. Por cierto, un día como hoy falleció el profesor Bosch, que fundó en el 73 el PLD, que salía del PRD y que logró, pero de manera muy gradual, llevarlo a ser una opción del poder. El PRM que nace prácticamente con una gran parte del endoso de quienes estaban en el PRD. Qué difícil y por no decir imposible es en el espectro político, en la fauna y flora nuestra, política partidaria, la penetración de nuevas marcas, independientemente del mensaje y la marca ideológica que tengan. Bueno, esa es una pregunta que a mí me hacen por muchos años. Sí. Y yo la respondo de una manera muy sencilla. Eso solo va a ocurrir cuando colapse el sistema de partidos. Aquí no ha colapsado el sistema de partidos. El sistema de partidos ha mutado en tanto la fragmentación de los grandes partidos ha generado otros partidos. Por ejemplo, así se generó el PLD, una división del PRD. Le llevó su tiempo. ¿Por qué? Gradual. Pero le llevó mucho tiempo porque el reformismo y el PRD eran partidos muy fuertes. Con vocación de poder. Entonces el PLD tuvo que ir esperando que al PRD le fuera mal en el gobierno y saliera en el 86 en el suelo, y que Balaguer, por una cuestión ya biológica de edad, fuera en decadencia. Es ahí que el PLD se cuela. Entonces el PRM, lo que sucede con el PRM es que la división del PRD generó un hijo al PRM que se llevó casi toda su dirigencia y su base electoral. Entonces, mientras que el reformismo se diluyó. Entonces, eso reafirma nuestra particularidad, porque lo que usted me dice es que a diferencia, por ejemplo, del sistema español que vio en el 2011 nacer la nueva política, que así le decían, yo ese nombre lo cuestiono mucho, pero vimos junto al PP y al PSOE surgir Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida. Vimos en México llegar finalmente a Morena al poder, pero el PRI mantiene
una votación importante y aunque el PRD se ha diluido mucho, el PAN está ahí, que también tiene una vocación de poder importante. Así que yo creo que lo de México se parece un poquito, no es exactamente igual, pero se parece un poco a la experiencia dominicana del PLD. O sea, Morena, en el sentido de que Morena ocupa el espacio político que fueron dejando el PRI, el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD, que no llegó nunca a tener. Lo del 88 fue el apagón. Nunca llegó a tener la gran fuerza que se esperaba que tuviera, porque pudo haber sido el PRD el equivalente al PLD dominicano, pero se quedó en el camino. Entonces, en ese vacío que se crea es que Morena surge y se fortalece cuando ellos salen del PRD. Entonces, un poco la experiencia de México con su diferencia, vamos a decir, pero se parece un poco a la experiencia dominicana. Pero fíjate que México y la República Dominicana son de los pocos países de América Latina donde el sistema de partidos no ha colapsado. Ese es un tema interesantísimo porque estamos acudiendo en América Latina a la caída, a la desaparición, incluso en algunos casos, de verdaderos monstruos de historia partidaria democrática. El APRA en Perú es una fuerza residual. No, pero Perú es un caso extremo de desarticulación del sistema. El justicialismo argentino no sale de una crisis. Ahora con Cambiemos y con otras fuerzas, La Libertad Avanza, el propio Partido Radical tiene una crisis terrible. En Argentina se mantuvo el sistema de partidos con cierta estabilidad, porque el peronismo lo mantuvo, aún con sus fragmentaciones. Bueno, la ley de lemas medio lo diluyó. Ahora, una de las interrogantes en el caso argentino es si el peronismo no va a poder resurgir de la situación en que se encuentra, y si no resurge, en Argentina también se va a pique lo poco que quedaba del sistema de partidos. Y él es un antipartido, o sea que claro, por eso de todo sí, pero él no le va a dar, él no va a poder consolidar un partido, porque lo que Milei está haciendo es demasiado devastador en términos sociales. Entonces, su apoyo viene de que ante una fuerte crisis económica, él se enrumba con una discursiva que genera apoyo y le permite hacer lo que él está haciendo. Ahora, lo mismo que pasó aquí, o sea, mucho se ha debilitado el sistema de partido porque este partido de gobierno surgió criticando bases que hoy en día se le están volviendo a ello. Piensen bueno, que no es un partido del sistema, no es un partido del sistema. Pero subió y sobre el PLD se dividía de corruptos y PLD y tampoco es un partido del sistema. Pero no. Yo entiendo eso, pero no atacó el sistema de partido. Este gobierno surgió sobre los brazos de la Marcha Verde. Y la verdad, las cosas que criticó se le están volviendo el a álbum ellos de la corrupción. con la misma. Lo que pasa es que no acabó a la clase política como la acabó lo que pasa es que la lucha anticorrupción tiene una fecha de caducidad rápida, porque los gobiernos en la República Dominicana, más temprano que tarde, van a registrar sus escándalos de corrupción. Entonces, Abinader ha sustituido un tanto ese tema con el tema haitiano, pero ese también es un tema muy complejo como movilizador y como articulador, porque es un tema donde tú puedes llegarle emotivamente a la gente, pero es difícil de resolver. O sea, él puede anunciar que va a deportar 10,000 haitianos por semana. Si eso fuera verdad, al año de hacer eso, tú tuvieses 520,000, por ejemplo, por 10,000 haitianos fuera. ¿Qué va a pasar? Que en un año la gente se va a dar cuenta que va a haber lo mismo, o sea, que no aunque es que en este caso ya hay reclamo de braceros de que no hay, de que abandonaron la construcción. Pero lo que te quiero decir es que, claro, eso es disruptivo en términos de la oferta de mano de obra. No porque lo hayan deportado, sino porque muchos haitianos inmigrantes se sienten con miedo y no quieren salir. Entonces, si tú no sales a trabajar, es como si tú no estuvieras. Para los empleadores, ¿me entiendes? Entonces, ese tema no le va a resolver a Abinader. Por eso era que yo hablaba al principio de que el gobierno tiene que
emitir señales de qué es lo que va a hacer en este periodo, porque no puede ni con la anticorrupción ni con la discursiva anti-inmigrante sostenerse, porque eso no le va a resolver a la gente problemas que la gente siente. Y volviendo al caso dominicano de los partidos, mientras el sistema de partidos se sostenga, aunque sea con una pata de 3 o de 2, aunque sea con un solo partido dominante, se le hace muy difícil a estas nuevas marcas o personajes que generalmente son figuras, claro. no son nuevas marcas partidarias. Tú lo ves con Bukele, tú lo ves con Milei, tú lo ves con quien fuera. Son plataformas electorales para una candidatura. Tú tomas cualquier partidito y te montas ahí, porque es el personaje que reemplaza al sistema institucional de partidos. Definitivamente que es así. Se vivió en un país muy cercano a nosotros, Movimiento Quinta República, hoy Partido Socialista Unido de Venezuela, que tú te referiste a España. Mira, no hay tiempo seguro para yo hablar de España, pero el tema de España es sumamente la nueva interesante. Política y cómo la misma ha tenido un declive, porque desaparición de ciudadanos. Fíjate que hace unos años se pronosticaba la división total del sistema de partidos español. Y hoy está más fuerte. Sin embargo, España ha vuelto a un bipartidismo clásico, prácticamente. O sea, se mantienen los partidos regionales y demás, pero en términos de la estructuración es el PSOE. Cuando los extremos se quedó Vox con el extremo de la derecha. Claro. Y con el extremo de la izquierda, obviamente se quedan Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid. Sí, pero los dos partidos que marcan otra vez son el PSOE y el PP. El Partido Popular, sí. Y están fuertes. Rosario Espinal está con nosotros. El tiempo nunca es suficiente porque son muchos los temas en politología, en sociología que podemos hablar y analizar con ella. Gracias. Seguimos con el Gobierno de la Mañana. Llévatelo, Cundo. Mira, te queda bien aquí.